hoy vamos a meditar juntos los numerales 2093 y 2094 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos apoyamos en las orientaciones y enseñanzas que nos trae el curso superior de religión del Padre Faría y también la teología moral de Rollo Marín. Son más o menos la bibliografía que empleamos para estas reflexiones. Hoy vamos a ver el punto más importante de toda la vida cristiana, de toda la vida espiritual. Es el eje del cumplimiento de los mandamientos, de las virtudes, de todo, que es la caridad. Pero la caridad en su verdadero sentido, porque se ha tenido un concepto muy errado de caridad. Cuando se habla de caridad, enseguida se piensa en obras de beneficencia, en limosna, en atención a los pobres. Y eso no es la caridad. ¿Qué es la verdadera caridad? Es la virtud cristiana por excelencia. Digamos, es el eje de todo el cristianismo. ¿En qué consiste? Nuestra fe en el amor que Dios nos tiene. Ya sabemos que esa es la perfecta fe, la certeza de su amor. Esa certeza de su amor encierra y tiene que encerrar dentro de nosotros una llamada apremiante a corresponderle, una obligación de corresponder a ese amor divino a través de un amor sincero, voluntario, sincero, concreto. Cuando se habla de concreto, estamos hablando de traducido en obras. Y este deber de caridad es lo que se encierra el primer mandamiento, que encierra la fe, creer en Él, en su amor, la esperanza, que es poner confianza en su amor y en sus promesas, y la caridad, que es ya corresponder a ese amor, porque yo no me puedo quedar creyendo en que me ama y ya, punto. Ni apoyado en sus promesas, pero sin corresponder a su amor. Entonces el primer mandamiento lo concreta de esa manera: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las criaturas, amarse uno mismo por Él, solo por Él, a causa de Él, no hay otra razón. Hay varias citas. La primera, empecemos por el Deuteronomio. En su capítulo 6, y versículo 4 y 5, dice así: escucha, Israel, ten sumo cuidado en ponerlos por obra, para que seas dichoso y os multipliquéis grandemente según lo que ha dicho Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy. Incúlcaselos a tus hijos. Ese primer mandamiento, que ya el libro del Deuteronomio nos lo empieza a enseñar, se va perfeccionando en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Mateo
tiene dos citas muy importantes. La primera de ellas es en el capítulo 22, versículos del 38 al 40. Si es así, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús lo perfecciona. No dice: amaos como se aman. Lo perfeccionó, porque lo amarás como a ti mismo, así como tú te amas, ámalo. No, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, no con la medida con que te amas tú, sino como yo los he amado. Ese es el cambio que Jesús hace, o sea, con amor divino. En otras palabras, sin medida. Y este mismo evangelista, más adelante, en el capítulo 25, cuando habla del juicio final, nos clarifica un aspecto muy importante de la caridad. La caridad siempre tiene como objeto único Dios. Y si se ama a los otros, es por Dios, porque son imagen de Dios. Si no es así, no es caridad, es amor humano, no es caridad. Y eso es bien importante, porque esto, muy poca claridad hay de esto en el mundo católico. Yo no hablo del mundo pagano, hablo del mundo católico. El Evangelio de Mateo, en este capítulo 25, en versículo 31, cuando habla del juicio final, que dice que cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y se reunirán en su presencia todas las naciones, dirá: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Jesús no dice: porque tu hermano estuvo hambriento y tú le diste de comer, o porque tu hermano estuvo sediento y le diste de beber, o estuvo en la cárcel y lo fuiste a ver. No dice tu hermano, dice: yo tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Este evangelio nos da una claridad para poder vivir la caridad como lo manda este mandamiento. Todo lo que se le hace al prójimo hay que hacerlo porque es imagen de Dios. Hay que hacérselo a Dios en el prójimo, viendo con los ojos del alma a Jesús en él. Y de esa manera se purifica la verdadera caridad, porque se puede mezclar el egoísmo, la compasión, ay pobrecito, o para que me vean, o así mañana cuando a mí me pase lo mismo yo voy a tener quien me tienda la mano. Egoísmo. No lo estás haciendo por amor a Dios, ahí lleva un interés. Porque si yo doy con mano llena, Dios me da con manos llenas. Interés. ¿Sí? Pero cuando ya se apoya en la palabra, bueno, todavía es menos malo. ¿Sí? Es imperfecto, pero bueno, está apoyado en la palabra. Pero la verdadera caridad es un hijo de Dios, es un hermano mío. En él está la imagen de Dios.
lo que yo le doy a Él se lo doy a Dios, es dárselo a Dios, porque es un hijo de Dios. La intención tiene que ser Dios. Ese es el verdadero amor de caridad. Por eso es la más excelente de todas las virtudes. Es la virtud por excelencia. Lo dice la 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, la caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Y todo ese capítulo 13 es bellísimo. Que dice que aunque tuvieras todas las ciencias, aunque tuvieras el don de profecía, y cuando se explica como que si no haces, no das limosna, entonces nada sirve, sino si todo eso que haces no lo haces por Dios, no sirve. No sirve. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque es la intención. Este texto se une, si repartiere, fíjense, es que es fuerte. Conoces todos los misterios, toda la ciencia, tanta fe. Puedes tener que trasladar montañas. Puede haber gente con tanta fe que hace milagros. O arranca los milagros del poder de Dios, porque nadie hace milagros sino Dios. Tiene el don de profecía, puede tener el don de visiones, puede tener muchos dones. Si repartiere toda mi hacienda y entregare mi cuerpo, repartir toda la hacienda, se quedó pobre, la repartió entre los pobres, entregó su cuerpo al fuego, pero si no tiene caridad, nada. Si no tengo caridad, dice el apóstol, nada me aprovecha. Esto es exacto lo que dijo Jesús. Vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre prediqué. En tu nombre hice milagros. En tu nombre sané enfermos. En tu nombre expulsé demonios. Y yo les diré, no os conozco, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Porque no había en ese actuar la intención de agradar solo a Dios, de hacerlo solo por Dios. Y esta de Colosenses 3:14, hablando de las virtudes cristianas, dice: vosotros, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos, entonces hace una lista de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, y hace toda la lista de las virtudes. Pero en el versículo 14 dice: pero por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Ahí está lo claro. Vestidos de la caridad. La caridad tiene que estar por encima de todo. Es una virtud teologal. ¿Por qué es teologal? Porque viene de Dios. Dios la coloca, la infunde en el corazón. Nos da la capacidad de amarlo. Si no viene de Dios, no se da. Por eso es una virtud teologal. La infunde Dios en la voluntad. Llamamos corazón, pero sabemos que corazón es sinónimo de voluntad. Por la que amamos a Dios por sí mismo, por ser Él quien es suma bondad, inmenso, eterno, perfectísimo, por ser Él quien es. En la medida en que nosotros vamos conociendo esto, vamos purificando, ¿sí? No amar a Dios porque me hizo muchas cosas, porque me dio mucho. Amar a Dios porque Él es digno de ser amado. Ahora, obviamente, ¿de dónde nace eso? De toda la bondad que ha hecho conmigo, ¿sí?
el mero hecho de haberme creado para hacerme inmensamente feliz con su misma felicidad, meditar en eso es suficiente para tener para con Dios un amor y un agradecimiento infinito. Porque todo lo hizo con número y medida. Yo pudiera no existir, no haber nacido. Me creó para participarme su misma felicidad, para llevarme al cielo y hacerme gozar de Él por toda la eternidad. Ese es un misterio hermosísimo que no jamás alcanzaremos a comprender, pero es así. Cuando nos amamos a nosotros mismos o al prójimo por algún otro motivo distinto de la bondad de Dios, no es caridad, no hacemos un acto de caridad. Se le puede llamar amor natural, filantropía, o egoísmo, o interés. Y esto es bien serio, porque esto se une con que muy poco el mundo entiende esto. Pero el Hijo de Dios sí lo entiende. Voy a coger el ejemplo del amor a los hijos, que yo sé que es lo más fuerte para todos los que son papás, ¿no? El amor al hijo, el amor natural, brota espontáneamente. Pero ya lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, tiene que llevarlos a transformar ese amor natural en un amor de caridad. Es entender que cada hijo que Dios les entregó es un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios está llamado a ser santo aquí en la tierra y a ganarse el cielo. Y que lo principal en la vida de ese hijo es que ame a Dios. Y ustedes amar no lo que ustedes quieren ustedes para ese hijo, sino lo que Dios quiere para ese hijo. Y eso en la práctica es fuerte porque el mundo no lo entiende. Porque Jesús dice en el Evangelio de Mateo, el que ame a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Es clarito. Y recordaba yo esta mañana que tuve reunión con los padres de los niños que van y vienen a la catequesis, lo que leía en estos días de Santa Mónica. Ustedes saben, primero, esposa de un hombre mujeriego, adúltero, todos los vicios, ¿sí? Con mucho dinero, y lo que más le importaba era lo del mundo. Y le sale un hijo que se va de la casa, que se hace maniqueo. El maniqueísmo pone al demonio en el lugar de Dios. Y ella, por su amor de caridad, primero ora y se sacrifica por esos dos casos que tiene en su casa. Y segundo, cuando San Agustín obtiene su primera conversión, porque tiene una primera conversión porque estaba enfermo y Dios lo cura milagrosamente, pero una conversión falsa, y después regresa a sus andanzas, que llega a la casa donde su madre, empieza a hablar de todas sus ideas de maniqueístas, y Mónica no lo deja, lo echa. En mi casa no se ofende a Dios. Y lo echó. No sin dolor, porque debió haber sentido un dolor muy grande de sacar a su hijo de su casa. Pero ahí se cumple esto del Evangelio, ¿sí? En mi casa no se ofende a Dios. ¿No le dio miedo perder el amor de su hijo?
no, su sentimiento de madre humano no le importó. Por encima de todo eso estaba Dios. Ese es el amor de caridad. Es el vivir lo que Jesús dice: el que ama a su padre, a su madre, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es preferir perder a tu hijo que perder a Dios en tu corazón. O sea, porque cuando permites el pecado en tu casa, ofendes a Dios y ahí lo pierdes. Por eso se llama pecado mortal, porque te mata el alma y pierde la vida de Dios en tu alma. Entonces, ese es purificar la intención. Por eso un acto puede ser externamente muy bueno, pero internamente no. Tú puedes quitarte el pan de tu boca para dárselo a un pobre, pero ¿con qué intención lo haces? ¿Compasión? Es que me dio vergüenza dejarlo ahí parado y no darle comida. O que hay, por eso hay que alimentar la caridad en el corazón. El Evangelio de mañana dice: lo que sale del corazón es lo que mancha al hombre, ¿sí? ¿Y qué es lo que sale, qué es lo que hay en el corazón? Tu intención. ¿Con qué intención actúas? La intención está en el corazón. Esa es la que hay que purificar. Esa es la que hay que ir perfeccionando en la medida en que vamos meditando y contemplando este amor de Dios. El volumen 2, hay varios los volúmenes que nos ayudan mucho a entender esto. El volumen 2, en su capítulo 3, hablando de la excelencia de la caridad. Para no leerlo todo, dice: la caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino. Dios nos ama y se desahoga en amor con nosotros. Todos sabemos que es un desahogo de amor, un déjame decirte cuánto te amo. Con un abrazo, con un beso, con un regalo, ese es un desahogo de amor, que el otro permita que tú le expreses tu amor. Y ese desahogo que habla del amor que se tiene al hombre, dice él: todo lo creado enseña la manera como debe amarme, comenzando por el ser más grande hasta la más pequeña florecilla del campo. Nos enseña él mismo cómo debemos amarlo. Y es muy hermoso, les recomiendo leer ese capítulo, es del 13 de marzo de 1899. Explica cómo cada cosa de la creación, por ejemplo el agua, le dice al hombre: mira, he salido de las tinieblas y debo fluir y correr tanto hasta que llegue a sepultarme en el sitio en donde salí. También tú, oh hombre, corre, pero corre en el seno de Dios de donde saliste. No recorras caminos torcidos. Las bestias nos repiten: mira, oh hombre, cómo debes ser selvático para todo lo que no es Dios. Cuando vemos que alguien se aproxima a nosotros con nuestros rugidos, causamos tanto miedo que a nadie se atreve a acercarse, ni turbar nuestra soledad. También tú, cuando el hedor de las cosas terrenas, o sea, tus pasiones violentas, están por ensuciarte y hacerte caer en el precipicio de la culpa con los rugidos de tu oración, y apartándote de las ocasiones en que te encuentras, quedarás salvo de todo peligro. Y así, cada cosa que es uno, y las bestias que le enseñan a uno. Eso. Nos enseñan, porque en cada una de ellas Dios nos dejó una lección. ¿Recuerdan ese salmo de las alabanzas que dice
que en cada cosa creada Dios puso un bien especial y que solo los que viven en su voluntad descubren ese bien especial. Bueno, en estos capítulos Él nos va enseñando de a poquito, en cada cosa creada, qué lección nos dejó, qué lección debemos aprender para hacer lo que ellos hacen y vivir en amor de caridad, amando a Dios. Igual este mismo volumen, en el capítulo 5, del 18 de marzo de 1899, nos habla de cómo ama esta virtud. Dice, amo tanto la caridad. Bueno, vamos a ver un poquito atrás. Luisa, viendo tantos castigos, porque ustedes saben que ella sabía todo lo que estaba sucediendo en el mundo por ese don extraordinario que Dios le dio, empezó a rogarle que no castigara a las criaturas. Entonces él le pregunta, que ¿por qué hace eso? ¿Qué le mueve a rogarle que no castigue a las criaturas? Pues si ella no está sufriendo. Y ella le dice, porque son tus imágenes, y teniendo que sufrir las criaturas, tú mismo vendrías a sufrir. Entonces él le dice, amo tanto la caridad que tú no puedes comprenderlo. La caridad es simple como el ser mío, que si bien es inmenso, es también simplísimo, tanto que no hay parte en que no penetre. Así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes, no tiene diferencia con nadie, amigo o enemigo, pobre o rico, agradable en su forma de ser o desagradable, ama a todos. Esa es la caridad. Y en este mismo volumen 2, en el capítulo 22, del 12 de mayo de 1899, 12 de mayo de 1899. Retomar estos capítulos y meditarlo es muy hermoso, ¿no? Yo solo leo apartes para no extendernos mucho. Él explica cuál es la caridad perfecta, de la que ya hablamos un poquito antes. Dice, hija mía, ella lo ve afligido, ¿no?, por las muchas ofensas que recibía. Y él le dice, hija mía, la caridad es perfecta cuando se hace por el único fin de agradarme. Y se dice verdadera y es reconocida por mí cuando está despojada de todo. Cuando está despojada ¿de todo qué? De todo interés, de toda, por ahí en otro volumen, podemos leer más adelante, él explica, le dice, el que hace la caridad verdadera, no le importa si huele mal, si se porta mal, si no es culto, no le importa, ve en el otro mi imagen y eso es suficiente. Y aquí en el volumen 1 hay algo bien importante, en el capítulo 10. Ustedes saben que el volumen 1 no tiene fechas. Dice, la caridad es una virtud que da esplendor a todas las demás virtudes. Les da esplendor, las ilumina, es la que les pone la belleza. De manera que sin ella toda obra está muerta. Todo acto de humildad, todo acto de generosidad, todo sacrificio, todo heroísmo, si no lleva el sello de la caridad, del amor a Dios, es muerto. Lo leía ya San Pablo, ¿verdad?
si vendes tus bienes, si los das a los pobres, si haces esto, si haces eso, si no tienes caridad, de nada vale. Es lo mismo que está diciendo aquí. Las obras hechas sin espíritu de caridad no ofrecen atracción alguna a mis ojos, no tienen acceso a mi corazón. Por eso pon atención para que en todo lo que hagas, incluso en las cosas más insignificantes. A veces cuántas cosas hacemos solo por cultura, por urbanidad. La urbanidad es la flor de la caridad, sí. Tiene que nacer de la caridad. ¿Por qué te levantas y le das el puesto más cómodo a esa persona? Porque ves en ella a Dios, o porque tengo que ser culta, o porque la quiero mucho, o porque me da pesar. La intención, ¿no? Por eso él dice, pon atención para que en todo lo que hagas, incluso en las cosas más insignificantes, hagas todo con espíritu de caridad. Entonces explica él ahí cuál es el espíritu de caridad, para que veamos la unidad, ¿no? Haciendo todo en mí, por mí y conmigo, con espíritu de sacrificio. Porque todo acto de caridad de suyo lleva un sacrificio, ¿verdad? Un poner al otro primero que yo, porque veo en él a Dios. Y si yo veo en él a Dios, pues Dios debe estar primero que yo en todo. Eso implica un sacrificio, por pequeño que sea. Levantarte y dar un vaso de agua. Suspender lo que estás haciendo para escuchar al que te habla. Hacerle un favor. No dejar que venga porque está lloviendo, ir tú. Cositas así. ¿Sí? Detallitos. Todo acto de caridad de suyo implica un sacrificio por pequeño que sea. De lo contrario, miren lo que dice, si no llevan el sello de la mortificación, y la mortificación no siempre tiene que ser externa, puede ser interna. El mero hecho de purificar la intención ya es una muerte a lo tuyo y darle vida a lo de Dios. Si no llevan el sello de la mortificación, sea tuyo que mío, porque a veces la mortificación la pone él, yo no los podré reconocer como obras mías. Esto es bien interesante, pero es serio, ¿no? Si no llevan el sello de la mortificación, yo no las podré reconocer como obras mías. Te pone la comparación de una moneda. Si no lleva impresa la imagen del rey, no es reconocida por el pueblo, es considerada falsa, no tiene valor. Lo mismo le sucederá a todo lo que hagas si no está injertado en mi cruz, en su cruz. Unir esa pequeña mortificación, ese pequeño sacrificio, esa pequeña renuncia a Él. Es como un decir, ¿qué no hiciste tú por mí? ¿Por qué no hacer yo esto por ti? No por fulanita, porque es que después ¿qué va a decir? O por menganito, porque es que si yo ahora no le hago a él, después no me hace ese favor a mí él. O porque le tengo que pedir un favor grande, entonces, ¿cómo le niego no? Voy preparando el terreno. Todo eso es un interés egoísta. Es purificar la intención. Son lecciones que vamos aprendiendo. Y en el capítulo 45, del mismo volumen 1, sí, gracias, habla de esa excelencia
de la caridad. ¿Por qué la caridad? Porque es la más excelente. Establece una relación estrecha entre nosotros y Dios. ¿Sabes? Es actuar solo por Dios, es estar amando a Dios siempre. Porque es la que me lleva a que nada me separe del amor de Cristo. Por eso es la más excelente, por eso cubre la multitud de los pecados, ¿sí? Ah, que no tuve tiempo de ir a la capilla, pero pasaste en oración porque pasaste amándolo. Te tuvieron todo el día de aquí para allá, de allá para acá, y lo hiciste todo porque estabas sirviendo a Jesús. Y en tu corazón le decías, para ti, por ti. Y te estabas cansada y qué rico, pero no, Señor, por ti. Todo, hiciste la oración más perfecta. Por eso es la más excelente, porque nos mantiene en esa unión estrecha con Dios. Por eso dice, cubre la multitud de los pecados, pero no exime de la confesión. Una persona en pecado mortal empieza a hacer estos actos por Dios, pero tiene que confesar sus pecados mortales. No es que hago actos de caridad y ya, no. Es que la misma caridad lo lleva a buscar el perdón de Dios. Tiene que llevarlo, no se puede dar lo uno sin lo otro, porque aquí puede haber un engaño, ¿no? Y Dios mismo, al que hace al pecador, que hace los actos de caridad, verdaderos actos de caridad, Dios le da la conversión. Porque Dios es Dios, y si los humanos sabemos recompensar ahora a Dios, ¿verdad? Que Él es en sí mismo el amor. Entonces, con mayor razón. La caridad es la sustancia de donde sale la fe, porque Dios, es que Dios es amor, Dios es caridad. Y fíjense que el Papa, ¿cómo tituló su encíclica? Esa léansela y medítenla y subrayenla, esa es preciosa. Esta sí amplía todo este concepto. Él no puso Dios es amor, ¿qué puso? Dios es caridad. Porque la palabra caridad expresa mucho más perfectamente este concepto del verdadero amor. Porque es que el mundo habla del amor muy al plano de lo humano, ¿sí? Y el primer mandamiento lo que nos pide es caridad. Ese amor a Dios y a los demás por Dios. Entonces, empezar nosotros a purificar eso. De ahí sale el alimento de la fe. Sin la caridad no se podría tener fe ni tampoco esperanza. Pues ¿quién nos la da? Dios. Así como el fuego, sin el fuego no puede haber ni luz ni calor. El que tiene la caridad dice que tiene un ungüento benéfico que penetra por doquier y que en las dulzuras de ese amor hace que se vuelva suave y dulce el sufrir. Es un signo de la verdadera caridad, porque va recibiendo esa voluntad de Dios como es. Mi caridad es fuego que quema y que consuma, y cuando se aferra a un alma, ella hace todo. La caridad lo hace todo. No se ocupa ni de las virtudes mismas, ya que las convierte todas. Por eso dice el apóstol, sí. La caridad es benigna, es mansa, es paciente, lo soporta todo, lo perdona todo, ¿sí? Eso dice el apóstol en el himno a la caridad. Porque quien tiene la caridad, de ella brotan todas las virtudes. Porque la caridad es Dios mismo que se va estableciendo en su corazón. Y Dios es manso, Dios es paciente, Dios es humilde, Dios es bondad, Dios es todo. Por eso hace todo, no se ocupa ni de las virtudes mismas, ya que las convierte todas y las une íntimamente a sí misma.
de tal modo que se vuelve reina de todas las virtudes, reinando y dominando sobre todas, y nunca podrá ceder a otras la supremacía. Nunca. La caridad está por encima de todo lo que ya decía. Da fuerza para todas las virtudes. ¿Qué les dio fuerza a los mártires? La caridad. ¿Qué le da fuerza a un santo para aceptar ser humillado? La caridad. ¿Qué le dio fuerza a la Madre Teresa para aguantar el mal olor y hasta las groserías e insultos de alguno que recogía en la calle? La caridad. Por eso contestó, yo no haría eso por 1.000.000, dijo ella, yo tampoco. Yo tampoco lo haría por 1.000.000. Hay algo más que la mueve. ¿Sí? Eso es lo que quiso decir. Entonces, es eso. Eso es lo que da fuerza. Porque cuando no hay caridad, ¿qué sucede? Tú empiezas, se ve mucho en los grupos apostólicos. Hacer el bien y nos vamos para la misión y llegamos y te tiraron la puerta en la cara, te insultaron, a los 2 días ya te quieres regresar. Porque son unos ingratos, porque aquí no reconocen. Pero cuando está la fuerza de Dios, Dios me trajo aquí para algo tú perseveras, así sea con un alma, y no te importan los insultos, no te importa que nadie te quiere, que ni siquiera te quieren dar comida, no te importa. Porque la caridad va más allá de todo eso, ¿sí? De todo interés personal. Por eso hace vivas y meritorias todas las demás virtudes, como ya lo leíamos en el volumen 3. Vamos a leer el 6. En el 134. Yo apenas les leo unos partes. En agosto 25 de 1905. Este es bien interesante. Jesús, ¿cómo nos conoce? Dice, hija mía, el alma debe vivir en mi corazón, y las mismas virtudes debe hacer de modo que las raíces estén en mi corazón, y desarrollarlas en su corazón, o sea, en la caridad. De otra manera se pueden tener las virtudes naturales, o bien de simpatía, las cuales se llaman virtudes a tiempo y circunstancia. Y son mutables, cambian, ¿no? Mientras las virtudes que la raíz está fija en mi corazón, o sea, las virtudes en la caridad, se adaptan a todos los tiempos y a todas las circunstancias. Entonces, pon un ejemplo. Tienen una caridad ilimitada por una persona. O sea, a un tiempo son todo fuego. ¡Qué generosidad! No. Hacen verdaderos sacrificios. Quisieran poner la vida, pero se presenta otra persona y aunque resulte más necesitada que la primera, en un momento se cambia la escena. Se hacen de hielo, ni siquiera quieren hacer el sacrificio, ni de oír, ni de decir una palabra. Están desganadas, las despiden irritadas y furiosas. ¿Esto es caridad? ¿Esta es la caridad que está fija en mi corazón? No. Porque con esta persona, porque te agradece, porque te reconoce buena, y la otra ni te agradeció, se fue, se vuelve indiferente contigo, ya no te gustó. Esto nos dice Jesús a nosotros, porque eso somos nosotros. Es caridad viciosa, toda humana y de simpatía, que a un momento parece que florece y en otro momento se seca y desaparece. Otra es obediente a una persona, sumisa, humilde,
se hace un harapo por servirle pues y por atenderla, de modo que aquella persona puede hacer con ella lo que quiera. Dócil. Pero con otra es desobediente, es reacia, es soberbia, es rebelde. ¿Es acaso esta obediencia la que sale de mi corazón, que obedece a todos, hasta los mismos verdugos? Esa es la caridad, esa es la obediencia enraizada en la caridad, porque obedece por Dios, no por la persona. No se fija si la persona es buena o mala. Esa autoridad, lo que me manda, no es pecado, le obedezco. ¿Cuál es el problema ahora en las parejas? Que no quiere, la mujer no quiere obedecer a su esposo. No quiere. ¿Y qué le mandó Dios? Obediencia a su esposo. Cuando hay una relación verdaderamente amor, la obediencia se vuelve amor. Porque hay diálogo, porque él quiere complacerla a ella y ella quiere complacerlo a él. Entonces lo que se vuelve es una competencia de amor. Entonces la obediencia ahí se vuelve amor. Pero cuando no hay esa, entonces el que tiene la luz y quiere vivir la caridad, tiene que someterse desde que no sea pecado. Y viene la mortificación, pero por Dios. Ya no es para que no se enoje, ya no es para que no se vaya, ya no es para que después me conceda lo que le pido. Es que si no me porto bien ahora, después no me da lo que le voy a pedir. No. Hay que purificar la intención. Si no, son obras que se pierden y qué pesar ya seguir perdiendo el tiempo, ¿verdad? Ya trabajar para la gloria de Dios. Otra es paciente en ciertas ocasiones, aún en sufrimientos serios. Parece un cordero que ni siquiera abre la boca para lamentarse. Pero ante otro sufrimiento, quizá más pequeño, monta en furia. Se irrita, maldice. ¿Es tal vez esta la paciencia, que la raíz está fija en mi corazón? No. Y así va describiendo muchas cosas para no demorarnos. Este capítulo es bien interesante. Este es el volumen 6, el capítulo 130. Voy a darle la fecha porque varía según la editorial. Agosto 25 de 1905. Y en el capítulo del mismo volumen 6, 134, de septiembre 8 de 1905, dice: la verdadera caridad es cuando, haciendo el bien al prójimo, lo hace porque es mi imagen. Toda la caridad que se sale de este ambiente no se puede decir caridad. Tan es verdad que en esto está la verdadera caridad, que a mi misma caridad no sale jamás de este ambiente. Tanto ama a la criatura porque es imagen mía, por eso nos ama Dios. Porque somos imágenes de Él, no por otra razón. Nosotros en sí mismos no merecemos ser amados por Dios. Somos amados porque somos imágenes de Él. Y si con el pecado deforma esta mi imagen, no siento más amarla, más bien la aborrezco. Y conservo las plantas, los animales, porque sirven a mis imágenes. Qué hermoso, ¿no? Y la criatura debe adaptarse toda sí misma a ejemplo de su Creador. Es la misericordia. ¿Por qué Cristo, si meditan las horas de la pasión, dice cuando se presenta al Padre en la crucifixión, Él nos encerró en Él? ¿Por qué nos metió en Él? Para que el Padre no nos viera a nosotros. Porque si nos ve no nos perdona. Mira, Padre, mira mis llagas, mira mis manos, mira mis heridas. No los veas a ellos, mírame a mí. Por eso, porque por el pecado no merecemos ni siquiera la mirada de Dios.
Y es su infinito amor que mandó a su Hijo para que nos metiera en Él, para poder Él mirarnos en su Hijo. Y nos escondió en María para poder mirarnos y amarnos en María. Esa es la infinita misericordia de Dios. Ese es su amor. Y así tenemos nosotros que amar a nuestros hermanos, porque son imágenes de Dios. Y aprender, eso es un ejercicio que va agudizando los sentidos del alma, ¿no? Aprender a ver en el otro a Jesús. Romper ese velo de la apariencia desagradable, del trato, de su comportamiento, de todo, y ver a Jesús. Y es Jesús, y es Jesús. Y voy a servir a Jesús, y voy a hablar a Jesús. Para poder vivir este amor de caridad. Sí. Bueno, ya leímos todos los capítulos del volumen 6. Entonces, antes de salir a nuestro descanso, concluimos, ¿no? El motivo formal de la caridad es Dios. Amar a Dios y a todo por Dios. Dice este autor, Rollo Marín, igual lo dice el curso superior de religión, porque este catecismo trae muy poco, pero ellos lo amplían y dice, por falta de este motivo formal, no constituyen verdaderos actos de caridad la inmensa mayoría de los actos de amor de nosotros al prójimo. Que creyendo nosotros que hacemos caridad. Porque no es Dios el motivo formal. Ni la simpatía, ni la compasión natural, ni siquiera la voz de la sangre es suficiente para que haya verdadero acto de caridad. O nos amamos a nosotros y al prójimo por Dios, o no existe el amor de caridad sobrenatural. Está claro, así, ¿no? Igual a nosotros. Si yo busco mi salud, tiene que ser porque Dios así lo quiere. Y porque yo procurando mi salud normalmente, me estoy haciendo dócil a su providencia a través de los medios que Él puso. Con serenidad, sabiendo que si es su voluntad me curo, si no, no. Pero ahí lo estoy llamando a Él, es como decirle lo que tú quieras. No, es que yo no, son los grandes errores. No, yo no me van a una transfusión de sangre, no sé qué secta es la que no se hace. No, hazla. Si Dios quiere te cura, si no te mueres. No, es que yo quiero morirme para ir al cielo. No, es cuando Dios quiera, no es cuando quieras. ¿No? Entonces, todo eso es ese sometimiento a su voluntad, solo por Él. Y terminamos con el volumen 4, para ya irnos a... Hay 2 capítulos. ¿Cuál es la caridad que más le agrada a Dios? Bueno, hay varios. Está el 25, que lo conocemos por las alabanzas, que dice que la caridad es orden y armonía, ¿no? Lo más esencial es la caridad. Este es el 25, el 29 de octubre de 1900. Dice, lo más esencial y necesario en un alma es la caridad. Si no hay caridad, sucede lo mismo que en aquellas familias y reinos que no tienen gobernantes. Todo es trastorno. Las más bellas cosas quedan en confusión. No se advierte armonía. Así pasa en un alma en la que no reina la caridad. Todo es desorden. Por eso la caridad se llama reino, porque tiene gobierno, orden y dispone todo. Y en ese mismo volumen 4
en el capítulo 49 del 16 de enero de 1901, él nos enseña cuál es la caridad que más le agrada. Entonces hace un orden. Dice que lo primero, dice la caridad más aceptable para mí es con aquellos que están más cerca de mí y más allegados a mí. Y pone en primer lugar las almas del purgatorio. Y explica, ¿sí? Dice, cuán grato es a mi corazón a quien se interesa por ellas. Están cercanas a mí. Y otra razón que da es porque ya ellas no pueden hacer nada por ellas mismas. Somos nosotros los que tenemos que ayudarlas. Entonces da un ejemplo. Supón que tuvieses una madre o una hermana que conviven contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas. Y un extraño que vive fuera de tu habitación, también enfermo, en estado de dolor, pero puede ayudarse por sí mismo. ¿No estimaría más el que una persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que no al extraño? ¿A quién te gustaría más que aliviar? A tu hermana. Primero, no, está más cercana a ti. Y segundo, no se puede valer por sí mismo. Entonces, por eso las almas del purgatorio, él dice que debemos preocuparnos y ocuparnos por ellas, porque no se pueden ayudar a sí mismas. La segunda caridad más aceptable a mí es con aquellas almas que si bien viven en esta tierra, se acercan casi a las almas purgantes, es decir, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan por las cosas mías como si fueran propias. Si estas almas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimiento, y alguien se ocupa de aliviarlas y ayudarlas, esto es más grato a mi corazón que si lo hace con otros. Entonces solo quedaba por hablar de los miembros separados de él, que son los pecadores. Quien se ocupase en reunir a estos miembros sería muy aceptable a su corazón. La diferencia es esta, que encontrándose un pecador oprimido por una desdicha, si alguien se ocupase no en convertirlo, ojo a esto, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente, el Señor no estimaría. Y este es un peligro en muchísimos grupos apostólicos, que se va más al alivio material que a la salvación del alma. Y lo que más agrada a Dios, por eso el Padre dice una gran verdad que muchos no se le entienden. Hay un gran error de la opción por los pobres. No es la opción por los pobres, es la opción por el pecador. No es por el pobre, es por el pecador. El llevarle vestido y comida es un medio, pero el fin tiene que ser llevarlo a Dios, que viva como Dios quiere. Llevarle vestido, comida y Dios, no estamos haciendo la verdadera caridad. Esto es más que si hiciese con aquellos que están en el orden de la gracia, porque si estos sufren, ello es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos, o del amor de ellos hacia Dios, pero si los pecadores sufren, el Señor ve en ellos la impronta de la culpa y su obstinada voluntad. ¿Sí? Eso hay que entenderlo, ¿verdad? Es su alma. Eso es lo que hay que buscar. Bueno, el capítulo 93, del 14 de octubre de 1901.
dice, al crearnos, Dios vertió este atributo de la caridad en nosotros y nos llena de sí, de modo que si el alma correspondiese, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debería transmutarse en caridad por Dios. Dios la derramó en nuestro corazón, lo dice la palabra, ¿no? Dios derramó su amor en nuestros corazones. Pero dice una cosa bien importante. Conforme el alma va difundiéndose en el amor de las criaturas o de los placeres o del interés o de cualquier otra cosa, el soplo divino va saliendo del alma. Y si el amor terreno llega a difundirse en todo el alma, queda vacía de la caridad divina. Dejemos ahí para meditar más esto, más adelante. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.